Continuamos con edición nocturna. Mucha gente le llamó la atención el hecho de que el presidente convocara al Consejo de la Magistratura en este momento, e incluso muchos han comentado en las redes que esto tiene que ver con la sentencia, con el fallo del Tribunal Constitucional que que declaró inadmisible una instancia que perseguía que se anulara ese artículo transitorio que es el que impide la reelección del presidente. Realmente esta teoría no tiene mucho sentido porque primero fue a unanimidad, o sea, fueron todos los jueces del Tribunal Constitucional los que votaron a favor de declarar inadmisible esta instancia, y segundo, solamente son 4 los jueces que van a ser cambiados. El presidente 4 de 13. Sí, él no puede cambiar más de ahí. Ahí hay 4, de los cuales 3 podrían ser o ratificados o cambiados. Así es. ¿Qué opinas tú? También tengo entendido que van a ser evaluados algunos, que no es que simplemente se van a cambiar de plano, claro, sino que todavía no han cumplido su tiempo reglamentario y que van a ser evaluados su desempeño y en función de eso serán ratificados o sustituidos. Quizás habrá alguno que querrá retirarse, eso depende. No entiendo. Yo no creo que el camino, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no creo que sea posible en las actuales circunstancias en que está el país después de ese fallo del Tribunal Constitucional, que se utilice la vía de la eliminación de ese párrafo, que para mí es un absurdo. Es un párrafo incrustado a la fuerza en una Constitución, pero ya eso es un hecho y ya eso está fuera de toda discusión. Aparentemente la única vía, en el caso hipotético de que el presidente insista en repostularse, sería una reforma de la Constitución de la República. Y yo no creo que exista el ánimo en la nación de embarcarse en una discusión de una nueva reforma solo para permitir que el presidente pueda optar por un tercer mandato. El problema es que la tradición constitucional en la República Dominicana apunta en esa dirección. Por ejemplo, todas las reformas que se han hecho en los últimos, del 94 aquí, han hecho 14 años, han tenido como punto de mira la reforma constitucional, el tema de la reelección. En el 94 fue el resultado de una crisis postelectoral en que se acusó al presidente Balaguer de ganar nuevamente mediante un fraude que el profesor Juan Bosch en su momento calificó de monumental. Colosal. Colosal. No sé, recuerdo si ustedes lo saben. Entonces esa reforma fue mucho más amplia en un sentido que las otras que tuvieron lugar después, porque ahí se reformó el sistema de votación. Se creó la doble vuelta, se creó que esa doble vuelta se haría si el ganador de unas elecciones no alcanzaba más del 50% de los votos emitidos y de los votos válidos emitidos. Se creó un sistema de votación cerrado que fue un total disparate porque los electores quedaban prácticamente prisioneros en un sitio, se cerraba el recinto y a partir del cierre del recinto era que iniciaba la votación. Los hombres votaban en la mañana, las mujeres en la tarde o al revés, no recuerdo, todo eso se eliminó después. Y se prohibió la reelección presidencial. La reelección presidencial se prohibió para evitar que Balaguer pudiera presentarse de nuevo, porque la Constitución del 66 no hacía mención alguna del tema de la reelección, por el principio aquel de que lo que no está prohibido está permitido. Porque Balaguer tenía plena conciencia de lo que había significado a lo largo de la historia dominicana el tema de la reelección. Entonces evitaba eso. Por eso él decía que él no buscaba la reelección, que la reelección lo perseguía. Y probablemente él era el único que se lo creía, ¿no? Porque Balaguer tenía un sentido del humor. En ese momento muchos lo creían. Sí, yo soy en cierta forma un instrumento del destino. Llego a decir que lo repitió en San Cristóbal una vez después el presidente Leonel Fernández, de otra manera, pero exactamente lo mismo. Entonces en ese momento se pasa de un extremo a otro, porque tenemos la reelección abierta. No, y además se le cortó el periodo. Se pasa a la prohibición de la reelección. No, y que otra de las cosas que se hizo con esa reforma fue que se redujo el periodo de 4 años a 2 periodos, a 2 años.
Y se convocó elecciones tempranas, adelantadas, en 1996. Pero fíjate lo curioso de todo este caso y cómo a veces las cosas se retuercen en el país. La decisión fue que se tomó, y todas esas decisiones se tomaron porque las elecciones habían sido fraudulentas. Pero todos los cargos eran elecciones generales, se votaban en una sola boleta por todos los cargos. Pero aparentemente para el constituyente solo fue fraudulenta para lo que tenía que ver con el Poder Ejecutivo y no para las demás posiciones. Y entonces la verdad es que todo tiene a veces un origen perverso y lo que estamos discutiendo ahora, lo que está discutiendo el país también tiene un origen perverso. Porque ese párrafo 124 no fue más que resultado, el párrafo transitorio, perdón, no fue más que resultado de una lucha interna por el control y el poder del Partido de la Liberación Dominicana entre sus dos líderes, el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Así es, una lucha de grupo. El danilismo aceptó poner ese transitorio para facilitar la una garantía, como una garantía de que no esta va a ser el último periodo. Fue simplemente, esa fue la razón. O sea, dentro de esa lucha política que había dentro del periodo. Pero tiene una razón. El expresidente Leonel Fernández, que había reformado la Constitución para habilitarse nuevamente como una opción presidencial, porque su carrera presidencial terminaba en el 2012, según su propia Constitución y la Constitución anterior, había dicho en la campaña del 2011 que al final de cuentas, en una entrevista en Palacio Nacional, y eso tuvo una gran divulgación, que al final de cuentas, en lo que tiene que ver con la elección de un presidente, la voluntad la tiene el pueblo dominicano. Entonces él sabía que esa frase y esa posición en la que él justificó su intento de reelegirse de nuevo cuando se le estaba prohibido por la Constitución, podía usarse en su contra o a favor de su contrincante en el 2016. Lo cierto es que estamos en una coyuntura realmente difícil, estamos en un momento convulso, el Partido de la Liberación Dominicana está enfrentado en su lucha interna. Y Danilo está forzando a ver si se consigue esta reelección y a mí me parece que él lo va a intentar, aunque no existen posibilidades realmente para hacerlo porque está un poco difícil la correlación de fuerzas, pero lo cierto es que yo pienso que lo va a intentar. Y bueno, en estos momentos el país está atento, es un tema de lo que la gente está muy atenta y realmente... a uno le apena que todavía estemos nosotros en quítate tú para ponerme yo, o sea, en este afán por permanecer, por prevalecer. Ayer escuchábamos al ministro de Obras Públicas llamarle benefactor a Danilo Medina, una cosa que realmente uno se asombra con lo que conlleva el poder político y estas bondades que se le endilgan a los presidentes para mantenerlos ahí. Y es probablemente él no, porque él tantas veces que dijo que no iba a reelegirse, sin embargo, al parecer en su gente más cercana, pues le están animando a que opte por esta posibilidad. Hay una diferencia entre querer postularse, que es una decisión que él tiene, el presidente, aunque tenga un impedimento para postularse, y otra es la reelección. La reelección no lo decide quien quiere ser presidente, sino el voto popular. El hecho de que él modifique la Constitución o se logre modificar la Constitución, sea por una vía o por la otra, que le permita repostularse, necesariamente no es una garantía de que se va a reelegir, porque finalmente la reelección depende de que el pueblo vote por él. Y yo creo que hay un sentimiento de cambio en el país muy grande, que va a ser muy difícil poder superar. Con relación a la palabra benefactor, eso lo usaba Trujillo, pero eso fue benefactor si tú buscas el diccionario de la Real Academia, lo que dice bienhechor, ¿no? Es decir, tú puedes ser tú eres un benefactor en tu casa si eres un buen padre, pero yo no quiero menospreciar porque yo he sido un crítico sostenido de uno de los males más grandes que ha tenido la República Dominicana a lo largo de toda su historia, que es el culto de la personalidad. El culto de la persona. Y un culto de la personalidad que ha llegado en algunas etapas históricas al extremo, a lo absurdo.
Por ejemplo, yo que he trabajado algunos libros sobre el tema de la era de Trujillo en algunos de los momentos más difíciles que ha tenido el país en toda su historia, aquí llegó a decirse que a Trujillo había que canonizarlo, pero había que canonizarlo vivo, porque las cualidades espirituales de Trujillo sobrepasaban las de San Agustín. Dios mío. Y entonces, cosas así, cuando uno ve, oye y escucha esas cosas, dice, bueno, pero en una mente humana una gente puede llegar al punto de reducirse para poder decir una cosa como esa. Y hubo otro que dijo, ningún estadista en la historia de la humanidad, estamos retrocediéndonos a David, el rey David, Salomón y todo eso, ha hecho tanto por su patria como Trujillo por la República Dominicana. Bueno, entonces uno dice, uno puede decir cualquier cosa y no tiene sentido. Pero yo lo que creo es que el tema de la reelección va a seguir dominando, hasta el año 2020, el debate nacional. O hasta marzo, porque él ha dicho que en marzo se va a pronunciar en un sentido o en el otro. Si en ese momento se zanja el tema, me imagino que puede ser que él tenga una posición que ya sea concluyente. No, y a lo mejor eso se dice que no va, lo va a intentar. Ahí termina. Bueno, pero eso es precisamente lo que dijo Subero Isa, que Subero Isa dijo algo, como tú dices. Subero Isa dijo, yo estoy seguro de que él va a intentar postularse, pero no reelegirse, porque él no decide su reelección, él decide su postulación. No, el presidente Mejía se repostuló en el 2004. Claro, y no se ganó. Lo votaron. Y eso lo cree incluso la oposición, porque todas las críticas hoy en día del gobierno al gobierno es sobre el tema de la reelección. El PRM, la política del PRM y el discurso del PRM está dirigido contra la posibilidad de que el presidente pueda repostularse. ¿Y por qué está concentrado en ese tema? Porque cree que el presidente se va a repostular. Entonces, decir necesariamente que yo creo que el presidente se va a repostular no es un endoso a esa posibilidad. Porque aquí la gente entiende, aquí hay un viejo refrán que dice, el guardia lee como quiera. Y el guardia lee como quiera. Y eso se refleja en la política dominicana. Regresamos después de la pausa, dándole la elección del tema a María Teresa cuando regresemos.